Muy bienvenidos, queridos amigos radioyentes de Radio Solidaria y también fieles seguidores televidentes de Solidaria TV. Estamos contigo. Ese es el programa que una vez más, por la gracia del Señor, nos permitimos compartir con vosotros y os agradecemos que hayáis conectado con estos medios que nos tienen las puertas abiertas y que son de gran bendición para muchísima gente. Gracias por estar ahí. Y bueno, pues seguimos compartiendo lo que recibimos del Señor, ¿no? Y en este mundo donde se multiplican los extraños pactos que hacen los partidos políticos unos con otros y las religiones con su ecumenismo y yo qué sé, pactos de empresariales entre distintos bancos que se devoran unos a otros, pero pacíficamente, pactando. Bueno, el caso es que no es nuevo. Desde el principio de la humanidad Dios estableció pactos y Dios es Dios de pactos, ¿no? Y por eso muchos bibliófilos diferencian la Biblia en dos partes: el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿no? Y la diferencia está en que el hombre pues incumple los pactos cuando le da la gana, cuando no tiene escrúpulos, cuando no tiene dignidad ni respeto a Dios ni a las personas con las que ha hecho pacto, y ahí lo estamos viendo, ¿no? Que antes se daban la mano, ¿no? ¿Te acuerdas que decían, por lo menos mis abuelos decían, ¿no? Era suficiente darte la mano, ¿no? Había un compromiso y se cumplía. No hacía falta. Era el trato. Ahora si el contrato tiene que tener... Era un pacto de Madre dignidad mía. y cuando se daba la mano eso era sagrado. O sea, no, Sí. Pero claro, que lejos estamos de esas circunstancias dignas, ¿no? Y hablando pues de pactos, es lo que nos va a ocupar este programa, y vamos a empezar cómo Dios pues hace pactos. Primero, por ejemplo, con Noé. Pacta con Noé. Según dice Génesis 6, 17 y 18, hace un pacto con Noé y con su familia de salvación del diluvio. Y antes ya había hecho un pacto con Adán y con Eva en el paraíso, de que no comieran de ninguno, del árbol del bien y del mal, sino que podían comer de todos los demás árboles, pero que si comían de ese árbol morirían. Era un pacto, era un trato, era un contrato. Y desobedecieron y fueron expulsados del paraíso, y a partir de ahí empezaron a tratar con el diablo. Mal negocio. Mal cambio. Mal cambio, y lo primero que consiguió el diablo es que Caín matara a Abel, y etcétera, etcétera. Y bueno, pues se trastornó toda la dignidad de las relaciones contractuales con Dios, que es el que pone las cláusulas. Leemos ahí Génesis 6, 17 y 18. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y así sucedió. Construyó el arca conforme a las instrucciones de Dios y vino el diluvio. Pero ellos entraron en el arca y Dios los salvó. Después Dios hace un pacto otra vez con Noé, pero incluyendo a sus hijos. Como leemos en Génesis 9, del 8 al 17. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales,
toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Bueno, pues ahí vemos cómo deja el arco iris como señal de pacto, ¿no? Cuando la gente ve las inundaciones tan tremendas, que algunas de ellas son devastadoras y que parecen catástrofes apocalípticas, porque efectivamente las hay que causan pavor, ¿no? Deberían de acordarse de lo que fue el diluvio universal por causa de toda la maldición que se estableció en el mundo a causa de que la población mundial se volvió violenta, salvaje, cruel, antidios y blasfema y perversa, ¿no? Sin embargo, en cada situación actual de esos diluvios, inundaciones que arrasan y que masacran incluso con grandes mortandades, a veces después sale el arco iris, la señal del pacto, para recordarles. Pero claro, la gente dice que si yo no he vivido eso, a saber si eso existió, eso es un cuento bíblico, ¿no? No. Tienen que recordar con estas manifestaciones dramáticas lo que sucedió y por qué sucedió. Igual que yo siempre digo, cuando veas un volcán vomitar fuego, lava, pues piensa en el infierno, ¿no? Porque son puertas del Hades, como dijo Jesús, puertas del infierno, ¿no? Y bueno, pues qué triste ver que esa señal del pacto de Dios con los hombres, que prometió nunca más destruir la tierra con un diluvio, aunque será destruida por fuego. Después esto tiene su fin, determinado por Dios cuando Él decide, y será quemada toda esta creación, como corresponde a la mancha satánica que se ha imprimido y la maldición que se ha imprimido sobre esta creación por el pecado del hombre y la actuación de Satanás y sus ejércitos. Y pues los escogidos de Dios, los hijos de Dios, todos tenemos preparado un lugar, un mundo nuevo, un cielo nuevo, donde habrá paz y no habrá ninguna maldición, sino toda la bendición de Dios. Y es triste que han robado, es el ladrón que lo roba todo, y resulta que los homosexuales y los pervertidos sexuales y los LGTBI pues llevan su arco iris como si fuera su emblema. ¿De dónde lo han sacado eso? Es un emblema de Dios, de que manifiesta misericordia y que no destruye otra vez, no va a destruir otra vez la humanidad, aunque permita que haya juicios parciales sobre determinadas zonas del mundo y determinadas personas, ¿no? En fin, nosotros conocemos lo que significa el arco iris, que además es un anillo en
en el libro de un Dios enamorado que al principio tenía una carátula diferente, pues era como que Dios ponía el arco iris en el dedo del hombre, como señal de pacto y también señal de compromiso, de noviazgo, ¿no? Pactos de Dios. Y bueno, pues más adelante vemos cómo Dios pacta con Abraham. Génesis 15, 17 y 18. Y sucedió que, puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Sí, hizo un pacto con Abraham. Estamos viendo ahí que Dios se aparece a Abraham. Abraham se pone de rodillas, se postra y le ruega que se quede y que guste del sacrificio de un cordero. No, 2 corderos creo que. Y siempre es importante destacar por qué 2 corderos, porque en el sacrificio de los 2 machos cabríos, 2 corderos machos, uno de ellos era sacrificado para el derramamiento de su sangre y el otro era el que llevaba la maldición por el desierto, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que cuando trae los animales partidos, ya asados, pues Dios hace que aparezcan las antorchas de fuego que se mueven por entre las partes de los corderos sacrificados, ¿no? Una especie de manifestación de que Dios es fuego consumidor y que provoca respeto profundo a Dios, porque con Él no puede convivir ninguna paja, hojarasca, humanismo, pecado, santo, ¿no? El fuego santificador de Dios, ¿no? Y entonces es cuando le da el pacto, en medio de esa manifestación. Quemándolo el holocausto, ¿no? Sí, sobrenatural. Y bueno, después renueva otra vez el pacto con Abraham, incluyendo en él una señal del pacto, que es la circuncisión. Génesis 17, del 1 al 11. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahvé y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de multitudes de gentes. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Pues aquí vemos el origen de la circuncisión de todos los descendientes, bueno, los que sean respetuosos con este pacto de Dios con Abraham, todos los descendientes, tanto judíos como musulmanes, como árabes, que son circuncidados.
desde niños al 8º día se determinaba la circuncisión porque era el día que mejor coagulaba la sangre del bebé recién nacido, ¿no? Y bueno, pues ese pacto en realidad no hace más que simbolizar en el nuevo pacto lo que quiere Jesús, profetizado por Joel. No circuncidéis vuestra carne, no, circuncidad vuestro corazón, que es lo que significa ese extirpar el prepucio, no físico, sino del alma, del egoísmo, de la maldad, de la naturaleza adámica, vieja, egoísta y malvada. Y para que haya un nuevo nacimiento tiene que haber una muerte a ese viejo hombre, ¿no? Y lo dice bien claramente Joel: circuncidad vuestros corazones. Pero en cualquier caso, como es un pacto perpetuo, todos los descendientes de Abraham, biológicamente, pues lo respetan y lo obedecen. Sin embargo, en el nuevo pacto resulta que viene un enfrentamiento entre los judaizantes, incluyendo los apóstoles Pedro y Jacobo, hermano de Jesús. Querían obligar a los gentiles a circuncidarse, ¿no? Y entonces, pues, que Pablo intervino para mostrar lo que es la libertad del espíritu, la perfecta ley de la libertad, ¿no? Y que no se les puede pedir a los gentiles lo que no les corresponde por no tener parte de esta promesa, y solamente que se abstengan de fornicación, de comer ahogado de o sangre sacrificada a los ídolos. Claro. Y ahí viene pues lo que se llama la libertad en el espíritu. No es el que se circuncida por estar circuncidado ya es hijo de Dios. No. No, el que se ha dejado circuncidar el corazón, ese es el que Dios ha producido la nueva naturaleza por medio de su espíritu, ¿no? Y esos son los verdaderos hijos de Abraham, los verdaderos israelitas, luego confirma Pablo, ¿no? En cualquier caso, estamos viendo un pacto de Dios con Abraham, que se perpetuó, que después continuó con Moisés, etc. Y nos gusta cuando vamos a Israel proponer renovación de pactos, ¿verdad? Porque pues, hay también pactos entre hermanos. El matrimonio es un pacto y la renovación del pacto matrimonial es muy positiva. Debe de hacerse cada día, por supuesto, ¿no? La renovación del pacto del bautismo en aguas, del bautismo en el Espíritu Santo, renovación de pactos. Y bueno, pues hemos tenido experiencias en Caná de que matrimonios que se iban a divorciar resulta que iban a darse una oportunidad de no hacerlo viajando a Israel, y en la renovación de pactos decidieron renunciar a esa decisión que es contraria a Dios. Y entonces yo recuerdo 3 matrimonios en un viaje que fueron liberados de esa decisión que estaba ya en marcha. Y pactos entre los hombres. Los hombres hacemos pactos desde niños. Desde niños choca la pala, colega, y tal, y hacemos pactos, pactamos esto, pactamos lo otro, ¿no? Y pactos de amistad, pactos de colaboración, incluso, qué tremendo, pues se llega jugando a los indios y a los vaqueros a hacerse un pacto de sangre, que esos son diabólicos esos pactos, pero que en la ignorancia los niños, pues oye, cortarse un poco la mano, y se ven las películas y tal, y esto y lo otro, pero son pactos en cualquier caso. Y así vemos, por ejemplo, pactos entre hombres como el de Abraham y Abimelech, nada menos que dos dirigentes, gobernantes de 2 pueblos totalmente diferentes.
pero que hacen pacto de respeto mutuo. Imagínate tú, que Palestina y su responsable hiciera hoy pacto con Israel, su responsable, un pacto de respeto mutuo, de no agresión, de bendición mutua. Yo creo que Israel lo haría, sin duda. De hecho, lo ha hecho muchas veces. Claro. Ha puesto la otra mejilla un montón de veces. Hombre, Arafat desataba la yihad y entonces conseguía que le entregaran territorio. Primero Jericó, luego hasta Hebrón, luego no sé qué, Belén y todos fue consiguiendo territorio a cambio de paz. Por lo tanto, siempre la actitud de Israel es ceder y ceder, porque la paz es que ahora es fundamental. Si les devolvieran... Bíblicamente, la Biblia es un libro de paz de Dios con los hombres. Y Jerusalén es la ciudad de la paz. Entonces, solamente que les devolvieran los secuestrados, yo creo que cesaría la guerra inmediatamente. Pero... Sí, no, la condición previa sine qua non es que además es inaceptable. Claro. Pretender obligarles a que paren el conflicto defensivo, que significa no permitir que continúen esos asesinos con vida, o sea, libres, libres de poder actuar con esa crueldad. El segundo de Hamás parece que decían hoy la noticia que le habían alcanzado, no sé. Ya. No lo sé, pero en cualquier caso, por supuesto, de hecho ya hicieron una tregua de paz y encima entregaron... Acaban de terminar una y... ¿Cuántos? 4 veces más de prisioneros palestinos y no les han a cambio devuelto, de los, no se los han devuelto secuestrados, todavía. ¿no? Quedan 100 personas secuestradas, niños, mujeres... Bueno, entre ellos no se sabe cuántos están muertos y guardan los cadáveres, porque igual por eso negocian hasta con los cadáveres esta gente. Entonces, pacto entre los hombres, claro que sí. Y cuidado, porque un pacto que se haga entre hombres, en realidad Dios es el notario absoluto que toma nota del pacto. Aunque muchos, los que no creen en Dios y hacen pactos, no se dan cuenta de que están haciéndolo delante de Dios. Y por eso los que traicionan a sus pactos, pues Dios les lleva al quebrantamiento. Es una de las causas de las maldiciones más grandes, romper los pactos que se han hecho, matrimoniales o cualquier tipo. Génesis 21, 22 a 31 nos habla de este pacto entre dos gobernantes de dos pueblos que, bueno, son antecedentes de lo que hoy es el terrible conflicto de Filistea, palestinos, con judíos, con Israel. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y respondió: estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Berseba significa precisamente 7 corderas. Seba, Seba 7 corderas, pero existe ese pozo allí en Berseba, que se le llama claramente todavía el pozo de Abraham, y allí habitó Abraham, y el lugar que se conmemora con ese nombre desde entonces se puso el nombre a ese poblado que ahora es una tremenda ciudad con cientos de miles de habitantes, Berseba, ¿no? Y se conmemora ese pacto entre Abimelech, rey filisteo, y Abraham, gobernante, un
pueblo de Israel. ¿Y cómo es el encuentro? Pues que Abimelech viene y reconoce que Dios está con Abraham. ¿Cuándo por fin dirán algunos, Dios está con Israel? Porque esto no puede tener otra explicación. Yo siempre digo a los incrédulos, ¿quieres dos pruebas irrefutables de que Dios existe? Hay miles y millones de pruebas, pero te voy a dar dos. Una es Israel, porque lleva 5.000 años queriéndolo destruir Satanás y nunca lo ha conseguido. Y mira que es un pueblo pequeño, y está rodeado por 1.500 millones de enemigos y no pueden con él. Y con todo el oro del mundo y el petróleo y nada, y no hay manera, y han jurado y perjurado el exterminio y no lo han conseguido, ¿no? Por lo tanto, es que Dios ha jurado que nadie podrá destruir Israel. Aunque Dios suelta las fieras para quebrantar a Israel, reciba castigo y disciplina. ¿Por qué? Pues por darle la espalda a Dios, por mirar al dinero y al mundo y por soberbia, ¿no? Pero no pueden destruir Israel. Y otro, pues yo digo, otro es remar. Remar es una prueba irrefutable que Dios exista, porque esta fundación es un milagro por segundo que Dios hace con nosotros. Pero estamos hablando de pactos. Claro que Dios pactó con nosotros hace 42 años, cuando nos lanzó a ser mensajeros suyos, embajadores del reino, de su reino y su justicia, ¿no? Y Él siempre cumple fielmente su pacto de ampararnos, de no dejarnos sin protección nunca, ni provisión, ni oportuno socorro. Y bueno, pues seguimos con pactos, un pacto muy precioso, muy especial, de amistad impresionante, con una manifestación bien clara de lo que es el pacto entre dos verdaderos amigos. Primera de Samuel 18, del 1 a 3, Jonatán y David. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Fíjate qué expresión. En realidad no es nada nuevo amar a alguien como a sí mismo, porque forma parte del único mandamiento doble que resume toda la Biblia: amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo, ¿no? Pero es algo sobrenatural. Nadie puede amar al prójimo como a sí mismo. Ni siquiera una mujer o un marido puede amar a su cónyuge así, si no es por pura gracia de Dios. Ni un padre o una madre puede amar a sus hijos así, solo por pura gracia de Dios. Pero muestra ahí lo que es realmente esa gracia de Dios, de un pacto de amistad. Luego vemos que Jonatán hace un gesto de darle su bordón, su espada, le da todo lo que es más valioso, su manto, se lo da a David. Y bueno, pues los israelitas se olvidaron de ese pacto con Dios, eso está claro, y fueron después castigados. El pacto que hicieron con Abraham, que hizo Dios con Abraham y con sus descendientes, los descendientes lo olvidaron. Y ya había profetizado Dios de que acabarían siendo esclavos de Egipto 400 años por haber incumplido el pacto con Dios. Y bueno, esclavos hasta que Dios envió a un libertador que es Moisés y volvió a renovar el pacto que su pueblo había incumplido. Pero podemos leer en Eclesiastés 5, 4 a 6 la advertencia de Dios: cuidado con hacer pacto, cuidado. Más vale que no firmes el contrato, porque una vez que firmas, una vez que pactas, una vez que prometes, ay de ti si eres un incumplidor. Es como ser un traidor a un compromiso hecho delante de Dios. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia.
¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Es terrible todo esto. Esto es lo que se había cumplido con el pueblo de Israel, que fueron pues masacrados, todos los varones que nacían eran asesinados por decreto de Faraón. Se les esclavizaba cruelmente a trabajar hasta extenuarse y se cumplió la maldición por incumplir el trato. Y cuando Dios envía a Moisés, pues le envía para que manifieste la renovación de ese pacto. Y entonces es cuando da el pacto de las tablas de la ley en el monte Sinaí, la Torá. No para salvar a nadie, que nadie se confunda, sino para advertir de que el que incumpla la ley es castigado. La paga del pecado es muerte, además. Y entonces pues da los 10 mandamientos bien claramente manifestando la voluntad de Dios contra esas perversiones específicas que eran las más notorias, las más extendidas dentro del pueblo de Israel, como estaban ya generalizadas en Egipto. Y bueno, murieron 3.000 nada más que dio el pacto en el monte Sinaí, y 3.000 que se atrevieron a tocar solo las faldas del monte. Por lo tanto, no era un pacto para salvar, sino para advertir. Cuidado. Y para manifestar que el hombre por sí mismo no puede cumplir la ley sin la ayuda de Dios. Y de hecho, las consecuencias de ese pacto es que nadie lo cumplió. Y por eso vino Jesús, para cumplirlo. Y llevar el castigo a él. Y romper la maldición, llevando el castigo de la maldición de la ley. Que nosotros nos merecíamos. Como los judíos no entenderán que no hay forma de librarse de la maldición de la Torá. Bueno, sacrificaban los corderos, sí, sacrificaban en su lugar como símbolo, ¿verdad? Claro, no es más que una expresión que Dios permitió y determinó hasta que vino el Cordero de Dios, que es el sacrificio perfecto. Entonces, unas veces como se ciega, ¿no?, el orgullo religioso. Bien, pues las maldiciones se siguen multiplicando por los incumplimientos de los pactos, tanto en israelitas como en gentiles que se dicen hijos de Dios y que pues han aceptado el nuevo pacto en Cristo Jesús. Y bueno, vamos a ver una consecuencia tremenda de castigo de Dios por desobediencia al pacto. Primera de Samuel 4, del 15 al 22. Era ya Elí de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo la mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ellas: no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomado el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. El arca de Dios era una manifestación del pacto de Dios con el pueblo de Israel, y por eso estaba hecha de madera de acacia, que simboliza al hombre, madera
y pues parte de un árbol, porque Dios nos ha hecho parte del árbol de la vida que es Cristo Jesús y le hemos aceptado como Señor y Salvador, o parte del árbol del mal si se ha obedecido a Satanás y a su conocimiento del mal. Pero en el caso de Israel era madera, que simboliza, de acacia, simboliza al pueblo, a las personas, y forrada completamente de oro, que simbolizaba claramente al Señor, y con el testimonio sobre la tapa de dos arcángeles tocándose las alas, que se llamaba el propiciatorio, donde al derramar en el día de Yom Kippur, un día al año nada más, el sumo sacerdote sangre del cordero sacrificado, se manifestaba la gracia de Dios sobre el pueblo para no exterminarlo como todos merecían, como todos merecíamos por el pecado. Y ese es el día del perdón, el día del Yom Kippur. Y entonces, ¿qué sucede con la maldición? Primero, los dos hijos de Elí, que habían sido perversos, fornicaban delante del templo, y Elí no les contristó, no les había corregido ni castigado, sino que fue blando con ellos, pues cayeron muertos. Después de eso, el mismo Elí cayó para atrás, se desnucó y se mató. Y la nuera, una de las viudas, dio a luz al bebé y murió en el parto. Y se puso el nombre a ese bebé Icabod, porque encima lo más grave para el pueblo era que el arco del pacto, el testimonio de Dios con el pueblo, había sido robada al arca por los filisteos. Blasfemos completamente, idólatras y enemigos de Israel. Y por eso la gloria de Dios había sido traspasada. Eso simboliza la maldición que puede suceder a un ministerio, a una familia o a cualquiera que pretende desafiar a Dios incumpliendo sus pactos. Pero a los que cumplen el pacto con Dios podemos leer Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los demás pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto lo confirma después el apóstol Pablo en una de sus epístolas, y esto lo confirma Apocalipsis también, ¿no? Bien claramente. Reyes y sacerdotes en el reino de Dios, aquellos que por la gracia, no por sus propias fuerzas, pues cumplen el pacto, en el respeto a Dios y en el depender de esa gracia para todo. Y bueno, pues seguimos leyendo en el Salmo 25, del 8 al 14, estas bendiciones. Bueno y recto es Yahvé, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Yahvé son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Yahvé, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Yahvé? Él se le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar. Su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Yahvé es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La única manera de conocer el pacto con Dios es teniendo respeto a Dios, que es amarle, recibir su amor y con su amor amarle, ¿no? Y las bendiciones están aseguradas para los que lo anhelan, sin ser perfectos, pero deseando ser perfectos, sin ser santos del todo, 100%, pero queriendo ser santos cada día. Y sobre todo, pues, viviendo para honrar al que lo dio todo por nosotros. Están aseguradas esas bendiciones. Y seguimos hablando de pactos, como el pacto matrimonial. ¡Ay, qué terrible!
dónde está el pacto matrimonial hoy. Primero, que ni hacen pacto, se juntan, se amanceban. Cuando veo parejas que vienen a los cultos como si tal cosa, y no están ni casados, ni conviven juntos, digo, ustedes no están formando una familia, ustedes están amancebados. Pónganse en orden con Dios, porque si se quieren, se aman, pónganse delante de Dios como matrimonio, pactando delante de Dios. Pero es terrible a qué niveles de descomposición están llegando los principios fundamentales de la familia, que vienen de la formación de un matrimonio. Y ya muchos, pues eso, no quieren casarse por si acaso les va mal. Entonces, pues oye, ¿para qué? Cambian de pareja y se acabó la historia. Malaquías 2, del 13 al 16, infidelidades del pacto matrimonial. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Yahvé de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Yahvé ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Yahvé, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Yahvé de los enemigos, de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. No es de Dios el divorcio, aunque hay veces en que Dios lo permite cuando uno de los cónyuges pues cae en las profundidades del mal y no quiere salir de ahí. Entonces, pero está claro que no es de Dios formar matrimonio para que luego rompan el pacto, faltando a Dios y faltándose entre ellos. Proverbios 2, 10 al 19 dice así. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Está asegurada la tragedia en los que se divorcian los niños. Eso es una masacre. Es una masacre. ¿Para qué vamos a hablar? Que nadie diga que es bueno el divorcio, que es una bendición. Después repartirse los hijos y toda esa historia siempre es un desastre. Pero bueno, Cristo vino al mundo para sellar un nuevo pacto. Ya estaba profetizado y asegurado que Dios haría un nuevo pacto, diferente al antiguo, porque nadie lo cumplió. Dios sí que es cumplidor, pero un nuevo pacto de gracia para que el hombre pues no tenga que esforzarse en cumplir la voluntad de Dios, sino en entregarse, rendirse a que la gracia haga que seamos cumplidores. Jeremías 31, del 31 al 34, nos habla de este nuevo pacto. He aquí que vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahvé. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón,
y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. No enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahvé, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Yahvé, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esa es la manifestación de lo que vino a hacer Jesús con el nuevo pacto, dando su vida y produciendo por medio de su espíritu su victoria contra el pecado, el diablo, el mundo y la muerte. Y bueno, pues hoy Jesús sigue llamando a la gente a este nuevo pacto, como está escrito en Ezequiel 16, del 6 en adelante, como Ezequiel 16, del 6 en adelante, como el Señor sigue manifestando esta misma manera de pasar delante de las personas para ofrecerles entrar en su nuevo pacto. Si no has hecho ese santo trato con Dios, para que tu conciencia quede limpia, no haya culpa, tus pecados sean borrados de la vida, del libro de la vida, y entonces tengas una transformación de ser egoísta, diabólico, mundano, a ser un verdadero hijo de Dios. Hoy tienes esa oportunidad. Es lo que hace Jesús cuando dice, pase a tu lado. Ezequiel 16, del 6 al 14. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste, y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Yahvé el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, lavé tus sangres por encima de ti, te ungí con aceite. Te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Yahvé el Señor. Vemos aquí claramente cómo encuentra el Señor a los perdidos, pues completamente sucios, destrozados, castigados por el diablo, el pecado, el mundo, desgraciados en una palabra, ¿no? Inmundos. Y sin embargo el Señor pasa adelante, echa el manto, porque ve que es tiempo de amores, que estás en esa situación y que te necesitas salir de ese fango, de esas arenas movedizas donde te estás ahogando y en desesperación, y te agarra la mano si te dejas, y te saca y te limpia de toda inmundicia, te viste de princesa, de novia, y te pone toda clase de joyas de los frutos y dones del Espíritu Santo, y te engalana para que seas reina, para reinar con Cristo para siempre. Por eso hoy, desde aquí, te invitamos con Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Inclínate delante de Dios y deja que Él selle ese pacto contigo. No te dejes engañar por el diablo y el mundo, porque la misericordia de Dios es infinita, inmensa, y te quiere alcanzar. ¿Cómo vas a continuar en ese fango?
vas a rechazar esa mano divina, santa, que te quiere sacar de la desesperación, del infierno, de la condenación y de la desgracia total. No, agárrate a Cristo hoy, agárrate con toda tu alma y ten misericordia de mí, perdóname Cristo, tómame para ti. Verás cómo se produce un cambio, es un pacto glorioso que siempre cumple después Cristo y nunca te abandonará, siempre estará contigo. Y por eso desde aquí hacemos un llamado a todos los oyentes, invocando Salmo 50, 5 y 6. Juntadme, mis santos, juntadlos, juntémonos como familia de Dios, como pueblo santo, apartado para Dios. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Todos los que nos escucháis, que habéis pactado con este nuevo pacto en Cristo Jesús, juntos, unidos al mismo amor de Cristo, y bendición de buscar el bien mutuo. Y aquellos que hoy se añaden, juntaos con nosotros en el Espíritu, en el amor de Dios. Y, bueno, que haya bendición mutua y que después puedas gozarte de añadir más y más almas perdidas que salgan del reino de Satanás, de los reinos del mundo, para ser ciudadanos del reino eterno de Cristo. Desde aquí te invitamos. Vamos a orar. Sí, Señor, gracias porque un día hiciste un pacto con nosotros, nos diste ese privilegio. Gracias, Señor. Fuiste tú el primero, Señor, que diste el paso y nos tomaste, nos llamaste. Pudimos escuchar tu voz y hacer un pacto contigo. Señor, gracias por ese privilegio. Es el mayor que el hombre, todo ser humano puede hacer. Conocerte a ti y pactar contigo, Señor, y tú, que tú pactes con nosotros. Santo Dios. Gracias, Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, para nunca en la vida llegar a la meta, Señor, en fidelidad a ese pacto y que, Señor, que tu ley y tus pensamientos puedan permanecer en nuestros corazones para que podamos oír tu voz cada día de nuestra vida, Señor. Gracias. Señor, ten misericordia, Señor, de Israel, ten misericordia de España, ten misericordia, Señor, y derrama tu Espíritu Santo, Señor, y despierta conciencias, hombres y mujeres que anhelen conocerte, que anhelen encontrarse contigo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Estamos contigo. Bendito pacto, que nadie lo rompa, ni por nada podamos permitirlo. Que Dios os bendiga.